Los bárbaros invaden Roma y en el siglo V el imperio se desvanece. A Hispania llegan suevos, alanos, vándalos y visigodos, lo que desestabiliza aún más las ya débiles estructuras romanas. En los territorios cántabros su influencia había ido disminuyendo ya desde el siglo III. Las ciudades han ido perdiendo importancia o han desaparecido. Julióbriga, la más destacada, queda destruida por el fuego a mediados de ese siglo. La población de Cantabria está diseminada y vuelve a tener un carácter tribal. Nuevamente está aislada y protegida a la vez por la cordillera. De nuevo los cántabros fueron independientes. Hispania era ya una península fraccionada, ocupada por otros pueblos bárbaros, invasores que habían traído un nuevo modelo político y social. En el norte quedaban los cántabros, que curiosamente ya no eran vistos desde el exterior como un pueblo salvaje, eran los últimos romanos. Bueno, la Cantabria podemos suponer que entonces era una zona densamente habitada, densamente poblada de bosque, como el que tengo aquí a mi alrededor, este bosque de robles, que en otra zona sería de hayas, y con una escasísima población, probablemente incluso pues con una cierta transhumancia de valle a valle, dedicada a la actividad ganadera, y con una pequeña estructura de vínculos de parentesco relacionando entre sí a los habitantes de cada uno de los valles. En este ambiente penetra el cristianismo en la región. En el valle del Sella, que en la actualidad es asturiano, pero entonces era cántabro, se han encontrado lápidas funerarias con inscripciones cristianas. Hay que situarlas en torno al año 500. En esa época hay monjes que atravesando los montes vienen a predicar desde Palencia o desde La Rioja. Vienen solos, son ermitaños o bien viven en pequeñas comunidades que habitaban incluso en cuevas excavadas en la roca. Prestaban los servicios religiosos en pequeñas iglesias construidas por ellos mismos, aprovechando las grutas o excavando las paredes de roca. Uno de ellos fue San Millán de la Cogolla. Poco antes de su muerte y según su biógrafo, el santo tuvo una visión. Le fue indicado que debía trasladarse a Cantabria y advertir a los jefes cántabros que si no renunciaban a sus pecados, la región sería invadida. Sus advertencias no fueron escuchadas y poco tiempo después el rey visigodo Leovigildo atacó Cantabria e implantó su poder en la región. Peña Amaya, que un día albergó un importante castro cántabro antes de caer bajo el poder de los romanos, sucumbió de nuevo ante los visigodos. Escasea la documentación sobre estos siglos en Cantabria, pero hay algunos episodios que hablan de los inicios del cristianismo. Uno de ellos fue contado por Gregorio, obispo de Burdeos. Explicó que un cántabro llamado Maurano se embarcó en un lugar de la costa, probablemente en la zona de la actual ciudad de Santander, para llegar navegando hasta la ciudad francesa. Desde allí peregrinó a la tumba de San Martín de Tours. Poco después apareció en Turieno un monasterio dedicado al santo. Cantabria forma parte del reino visigodo y a mediados del siglo VII surgen dos ducados en estas tierras septentrionales, los de Cantabria y Asturias, cuya extensión se desconoce. A finales de ese mismo siglo, el reino visigodo entra en crisis. Las luchas entre las aristocracias regionales van debilitando unas estructuras en las que irrumpen pocos años después los musulmanes. A medida que los musulmanes van conquistando la península de sur a norte, los nobles huyen. Unos se dirigen a Francia y otros se refugian en la cordillera cantábrica. Peña Amaya vuelve a cobrar protagonismo. Los visigodos la habían convertido en centro administrativo del ducado de Cantabria y al parecer el propio duque Pedro tenía allí su residencia. Los nobles que llegaron del sur, unidos a los cántabros, intentaron hacerse fuertes en esa plaza.
No tuvieron éxito. Los musulmanes la conquistaron y fue destruida. Poco tiempo después, misteriosamente, el nombre de Cantabria desaparece. Sí, realmente podríamos decir que es un cierto misterio lo que tenemos en este caso. Es decir, hay un nombre de Cantabria que se ha mantenido en época prerromana y romana, y a partir del siglo VIII, comienzos del siglo VIII, ese nombre desaparece y va a ser sustituido por los nombres de las distintas comarcas que hemos conocido históricamente: Asturias de Santillana, Trasmiera, Campó, Valderredible y Liébana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el antiguo nombre de Cantabria implicaba todo un conjunto de población bajo el mando de este duque Pedro, que el duque Pedro era la autoridad delegada del rey visigodo. De esto nos consta. ¿Por qué ese nombre desaparece y se crean los otros nombres comarcales? Bueno, pues probablemente porque la sociedad de ese momento es una sociedad muy fragmentada, muy poco de momento integrada, y entonces, por así decirlo, retrocede a unos espacios más pequeños, a estos valles presididos por sus grandes señores, vinculados por los lazos de parentesco. Lazos de parentesco como los que mantuvieron el duque de Cantabria y un noble asturiano, Pelayo, el vencedor de Covadonga. La hija de Pelayo se casó con el hijo del duque, que por cierto pasó después a la historia con el nombre de Alfonso I de Asturias. Ambos nobles mantenían una alianza para luchar contra los invasores musulmanes. Puede que fueran los éxitos de los soldados asturianos los que inclinaron la balanza hacia aquel lado. Pero por esa época el nombre de Cantabria es sustituido por los de las Asturias de Santillana y las Asturias de Oviedo. Estas, además, se extendieron territorialmente hacia el este. A mediados del siglo VIII, Alfonso I inició una expansión hacia las tierras del Duero. Va ampliando un reino cuya capitalidad se desplaza cada vez más hacia occidente y permite la llegada de gentes de la meseta a esta parte de la cordillera. Son personas acostumbradas a vivir de una forma más colectiva, menos independiente y aislada que los habitantes de estas tierras montañosas. Emigrantes que huyen de una España musulmana y traen consigo otras formas de vida. Surgen nuevas aldeas y con ellas numerosas necrópolis junto a las iglesias. Bueno, los enterramientos que tenemos aquí evidentemente obedecen al deseo de las personas que vivieron en los siglos VIII, IX y X a enterrarse en la proximidad de la iglesia en la que habían recibido también pues, los sacramentos, habían venido al oficio de la Santa Misa. Es cierto que lo que vemos aquí también ofrece una secuencia de distintos tipos de tumbas. Vemos tumbas de lajas, vemos tumbas de tipo bañera, y aquí detrás de mí encontramos una tumba de tipo antropomorfo. Los arqueólogos piensan que en el orden cronológico vendrían primero las tumbas de lajas, donde se han podido encontrar elementos de ajuar con el que se enterraba el difunto. Ejemplo más significativo en esta región sería ese precioso broche llamado también mozárabe o de tradición árabe, encontrado en Santa María de Hito, que lo fue precisamente en una tumba de lajas. Después nos encontraríamos con la tumba de bañera y posteriormente, ya a partir del siglo X-XI, nos encontraríamos con la tumba de tipo antropomorfo. Bien como esta totalmente exenta o bien incluso excavada, como podemos ver en Arroyuelo o en otras de las iglesias de Valderredible. Desde el sur no solo vino gente. Los monasterios de Cantabria recibieron importantes depósitos de reliquias y libros procedentes de territorios ocupados por los musulmanes. De esta manera fue posible que el monasterio de San Martín de Turieno dispusiera de una importante biblioteca con la que trabajó Beato de Liébana. Beato es el primer intelectual de esta tierra, y su obra, escrita a finales del siglo VIII, trascendió con mucho los límites geográficos de Cantabria. Escribió los Comentarios al Apocalipsis, un libro en el que explicaba la obra así llamada del apóstol San Juan. Este texto fue un referente para la Iglesia europea durante muchos siglos. Sus comentarios fueron sistemáticamente reproducidos e ilustrados con bellas imágenes que han llegado hasta nosotros con el nombre de beatos.
También Beato de Liébana tomó parte muy activa en la controversia adopcionista y rebatió las tesis del obispo de Toledo, Elipando, que consideraba que Cristo, en cuanto hombre, era hijo adoptivo de Dios, lo que venía a negar que la Virgen fuera madre de Dios. El Papa dio la razón a Beato, e incluso el emperador Carlomagno convocó un concilio en Ratisbona en el que se dio la razón al monje lebaniego. También a Beato se adjudica la autoría del himno para el Día de Santiago, que proclamó por primera vez al apóstol como patrón de España y reforzó el culto a dicho santo, pocos años antes del descubrimiento de la tumba en Galicia. La obra de Beato hizo que Liébana fuera un referente cultural en el mundo cristiano de la época. Provocó incluso que la cabeza de la Iglesia española dejara de estar en Toledo y pasara a Oviedo. Beato sin duda contribuyó de una manera enorme a relacionar a Cantabria con el resto del mundo civilizado de entonces. Los conventos de Liébana o los de las Asturias de Santillana fueron proliferando y se fueron enriqueciendo. Se presentaban como un magnífico objetivo para las incursiones de los vikingos, que desde los países nórdicos llegaron incluso hasta la propia ciudad de Sevilla. Buscaban los tesoros de las iglesias. Entonces, en aquellas zonas donde el acceso a través de las rías era factible y había una iglesia importante que había acumulado un tesoro, pues allí los vikingos entraban a saco. ¿Por qué pensamos que podían estar aquí? Porque hay un periodo de tiempo en que han desaparecido los documentos de Santillana del Mar y de Santa María del Puerto. Es decir, hay documentos hasta el 870 y después del 940 o del año incluso más tarde. Entonces yo pienso que esos decenios, 6, 7 u 8 decenios en algunos casos, pues a lo mejor la razón de que no haya habido actividad en estos monasterios es justamente que al estar muy cerca de la mar, pues sean amenazados por estos vikingos, que sabemos son los dominadores del mar, pues prácticamente hasta el siglo XI. En el siglo IX hay nuevamente movimientos migratorios, pero esta vez hacia el sur. Los foramontanos inician la colonización de las tierras situadas al sur de la cordillera. Desde Liébana hacia León, desde Cabuérniga hacia Palencia, desde Trasmiera hacia Burgos. A mediados de ese siglo hay documentos que explican cómo Rodrigo, conde de Castilla, pobló Amaya, la antigua capital de los cántabros. Leovigildo ha destruido Amaya, capital de Cantabria, y desaparece su nombre hasta que llegan los musulmanes, que también vuelven a destruir Amaya en el 714, y en el 860 este conde Rodrigo aparece como repoblador, que hay que entenderlo un poco como el organizador de un espacio desde Amaya. Entonces, a mí se me ocurre pensar que este Rodrigo, que se titula después, además, conde de Castilla, pues va a ser también la persona que, por así decirlo, canalice esa herencia antigua de Cantabria y, digamos, la va a proyectar al otro lado de la cordillera, vamos, o al lado de la cordillera en que está Amaya, y en ese sentido es en el que yo me atrevo a pensar que Castilla, pues es en cierto modo la heredera de Cantabria a partir de la obra de este conde Rodrigo. ¿Cómo eran los cántabros del siglo X? ¿Cómo se llamaban? Hasta finales de ese siglo y principios del XI, toda la población de Europa tiene nombres que hoy suenan muy extraños. Gomerico, Fradila, Propondio, Mulatruda, Cecili, Itila, Dadelino o Fogonerico son algunos de los nombres que tenían los habitantes de esta tierra. Para los nombres de personas, el santoral cristiano, por así decirlo, solo se empieza a aplicar a partir del siglo XI. Hasta ese momento tenemos esos nombres que efectivamente son rarísimos. Pero aparte de ello, habría que también comentar que en materia de nombres hay otro cambio importante también en el siglo XI, que es que hasta ese momento los nombres aparecen nombres únicos: Mulatruda, Bagaudo, Faquila. Y a partir del siglo XI la gente se va a llamar Diego Muñoz, Fernando Martínez, Martín Fernández, etc. Lo cual
No sabemos con exactitud a qué se debe ese cambio, pensamos que tiene que ser un cambio en las estructuras familiares, pero un cambio que ha sido general en toda Europa porque el fenómeno está siendo estudiado en todos los reinos medievales europeos. En el siglo X, el territorio de Cantabria está fragmentado. Aparecen nuevos nombres geográficos asociados a un valle como unidad social: Campoo, Ibuña, Buelna. Dentro del valle están las aldeas. Los bosques siguen cubriendo grandes superficies y los caseríos se comunican a través de senderos y estrechos caminos. En trayectos más largos se siguen utilizando las antiguas calzadas romanas. Y se cultivan las tierras, se pastorea y se aprovechan los recursos forestales. Eran campesinos libres, no había esclavos. Eran propietarios de sus tierras. La sociedad anterior se había desorganizado y en el siglo X los campesinos no dependían de nadie. Solo el nivel de riquezas marcaba la desigualdad. Pero esta llegaba a ser tan grande que al final el auténtico poder, más que el político, era el económico. Se fueron estableciendo relaciones de protección y de dependencia. El campesino necesitado se encomendaba al rico que le auxiliaba y éste recibía como prenda las posesiones de aquel. A finales del siglo XI esa relación de dependencia económica estaba reglamentada ya a nivel jurídico. Los ricos y poderosos beneficiaban a los monasterios y estos a aquellos. Las familias acaudaladas hacían importantes donaciones a los centros religiosos, incluso construían las iglesias. Así hicieron los condes don Alfonso y doña Justa al levantar el templo prerrománico de Santa María de Leveña en el siglo X. De la misma época es la iglesia de San Román de Moroso, en Bostronizo. Bueno, este tipo de iglesias puede responder a dos posibles modelos. Podían ser pequeños monasterios o la iglesia de una pequeña comunidad monástica, y cuando estoy diciendo pequeña puede ser de 6, 7, 8 miembros, incluso miembros familiares, o puede ser lo que se ha llamado iglesia propia de un señor, de un aristócrata de la zona. Es decir, que este aristócrata de la zona, en un momento en que la organización eclesiástica era muy insuficiente o muy deficiente, pues consideraba, por su piedad, que tenía que erigir un templo. Y entonces el resultado de esa voluntad puede ser este templo de San Román de Moroso. Los monasterios fueron en este periodo de nuestra historia centros en torno a los que se acumulaban riquezas, oraciones y trabajo. Junto a ellos, algunas familias poderosas. En el siglo X Cantabria ha cambiado en su esencia. De ser una tierra aislada, independiente y protegida por sus montañas, ha pasado a estar directamente relacionada con otros proyectos. Alfonso I de Asturias, hijo del duque de Cantabria, había iniciado un proceso de expansión de su reino hacia el suroeste que a la vez permitió la llegada de nuevas gentes. Los foramontanos hicieron los trayectos a la inversa. Cantabria olvidó su legendario nombre. Lo sustituyó por otros que a su vez corresponden a una nueva organización territorial. Los nobles tenían vínculos familiares con aristócratas de los nuevos territorios, en los que se estaba articulando la península ibérica. Beato relacionó además a esta tierra con los centros europeos del saber. Sin embargo, los centros de poder se alejaban de la región. León y Burgos eran las nuevas capitales de unos reinos en expansión, de los que Cantabria era cada vez más la periferia. Cantabria. Su nombre original no sería rescatado hasta el siglo XVI por los estudiosos del Renacimiento. En siglos sucesivos, los valles de la montaña entrarían con nombre propio en la historia de España. El conocimiento sobre los antiguos cántabros fue recuperado gracias al trabajo sistemático y riguroso de científicos que han sabido interpretar textos clásicos y buscar entre las piedras el testimonio de un pueblo legendario al que el Imperio Romano tardó años en someter. Pasaron años, muchos años, hasta que el nombre de Cantabria volvió a ser de nuevo el que designa esta región del norte de España, que quedó incluida en los registros del mundo civilizado hace unos 2000 años.